Los tres condados. En la vasta región de Armonaria existían tres condados con realidades muy diferentes uno. Terraforma, donde se valoraba la libertad individual sobre casi cualquier otra consideración. Las leyes eran pocas, enfocadas en proteger la vida, la propiedad y los acuerdos voluntarios. Cada persona era dueña de su destino. 2. Estatión, gobernado por un consejo poderoso que buscaba regularlo todo para proteger a los más débiles. Confiaban en que un Estado fuerte era el camino más seguro a la igualdad y el bienestar. 3. Tradelfia, ferrado a costumbres ancestrales, donde el cambio se veía con recelo y el papel del individuo estaba supeditado a una rígida jerarquía basada en el linaje y las tradiciones. Terraforma, Estatión y Tradelfia se habían establecido en tierras contiguas, separadas por largos caminos y un enorme lago en el centro que proveía agua y era clave para el comercio. Primeras diferencias. Con el tiempo, cada condado desarrolló estructuras sociales y económicas alineadas con sus principios. En Terraforma, la ausencia de obstáculos para iniciar negocios o intercambiar bienes dio lugar a una efervescencia de proyectos. Carpinteros, herreros, agricultores e inventores competían en calidad y precio. Cuando alguien enfrentaba dificultades, podía pedir ayuda a familiares, amigos o caritativas asociaciones privadas, que crecían con las donaciones voluntarias de los mismos habitantes. En Estatión, todo emprendimiento debía obtener permiso del Consejo Principal, que establecía cupos y fijaba precios justos. Se buscaba garantizar la igualdad, pero a medida que las necesidades crecían, la burocracia también lo hacía. Para sostener su numerosa administración, Estatión imponía altos impuestos, lo que generaba descontento en quienes se sentían más productivos y veían cómo se diluía su esfuerzo en el gran aparato estatal. En Tradelfia, la vida giraba en torno a lo que marcaban los ancianos, quienes preservaban los métodos de cultivo, la crianza de animales y la transmisión de oficios de padres a hijos. Eso garantizaba una coherencia cultural muy marcada, pero desalentaba la adopción de nuevas tecnologías e ideas. La llegada de los forasteros. Un año, un numeroso grupo de viajeros llegó a Armonaria, forzados a emigrar por conflictos en reinos distantes. Se dividieron para buscar oportunidades en cada condado. Sus experiencias ilustraron la esencia de cada lugar. En Terraforma, los forasteros se integraron con facilidad, pues nadie les exigía licencias o permisos especiales para sentarse o trabajar. Si mostraban talento para la artesanía o la agricultura, encontraban clientes y aliados, o incluso inversionistas que apostaban por sus ideas. En Estatión, el gobierno controlaba cuántos inmigrantes podían entrar, supervisando sus oficios. Exigía que se sumaran a los programas estatales y pagaran elevadas contribuciones. Algunos encontraron ayuda en la red de seguridad del Estado, pero otros se sintieron ahogados por tanto papeleo. En Tradelfia, los ancianos se mostraban muy cautos ante los recién llegados. Solo permitían establecerse a quienes adoptaran las costumbres locales. No podían traer innovaciones que pusieran en riesgo las tradiciones. Para los inmigrantes, aquello representaba un choque cultural profundo, los frutos de la libertad. Conforme pasaron los meses, en Terraforma los recién llegados aportaron ideas frescas. Un grupo de campesinos introdujo métodos de riego por goteo aprendidos en tierras lejanas, lo que mejoró la producción de hortalizas a pesar de un periodo de pocas lluvias. Otros, expertos en tejidos, abrieron pequeños talleres que pronto se expandieron, generando empleo local. La ausencia de restricciones estatales fomentaba la sana competencia y la aparición de productos variados. Quien tuviera éxito prosperaba, y quien fracasaba, aunque doloroso, podía levantarse con rapidez, intentando un nuevo proyecto o recibiendo apoyo de redes voluntarias de ayuda. No olvides darle me gusta, así el algoritmo nos ayudará a que más personas conozcan más cuentos de los que estoy publicando. La nueva ley de precios en España-Tatión. En cambio, en Estatión el Consejo, preocupado por el alza de costos en algunos alimentos, decretó una ley para fijar precios máximos a granos y verduras. La idea parecía noble: ningún habitante debe quedar sin comida. Sin embargo, los campesinos se quejaron de que, al no poder subir el precio para compensar la escasez y el esfuerzo adicional, perdían incentivos para producir más. Muchos decidieron cultivar menos o cambiaron de rubro, creando escasez. Como resultado, pronto se formaron largas filas para obtener productos básicos. El Consejo respondió con más controles y sanciones, lo que solo empeoró la situación. Los forasteros que habían llegado a Estatión vieron con asombro cómo una buena intención hacer la comida más accesible producía el efecto opuesto: menor producción, precios encubiertos, mercado negro y tensión constante entre productores y consumidores. Conflictos en Tradelfia. En Tradelfia, el pueblo se enorgullecía de su rica cultura ancestral, vestimentas típicas, bailes y cultivos heredados de tiempos remotos. No obstante, la presencia de los inmigrantes generó roces.
Jóvenes de Tradelfia empezaron a interesarse en las ideas y técnicas que traían los forasteros, lo que irritaba a los ancianos. Ante la posibilidad de que las costumbres se vieran modificadas, el consejo tradicional impuso una serie de prohibiciones. Nadie podía cultivar de manera distinta a la establecida, ni practicar oficios que no fueran avalados por la comunidad de ancianos. Así, las nuevas tecnologías quedaron relegadas. La productividad se estancó y los jóvenes más inconformes consideraron marcharse a Terraforma, donde sabían que podrían aprender y emprender sin tantas restricciones. La gran sequía. El destino quiso que un verano una prolongada sequía azotara Armonaria. Los ríos se encogieron y la pesca decayó. Los agricultores vieron menguar sus cosechas. Cada condado lidió con la crisis de distinta manera en Terraforma. El alza de precios en algunos alimentos incentivó a muchos a buscar soluciones creativas. Pozos nuevos, trueques, acuerdos con regiones lejanas. Quien lograba resolver la escasez de agua podía vender sus productos a precios más altos, cierto, pero esa misma ganancia lo impulsaba a invertir en técnicas de riego o ayudar a sus vecinos a cambio de una contraprestación. En Estatión, el gobierno redobló los controles de precios. Aquellos que producían agua purificada o sistemas de riego no podían cobrar más de lo que el Estado consideraba razonable. Poco a poco, la motivación empresarial decayó. Se formaron mercados clandestinos donde el agua se vendía más cara, pero de forma oculta. El Consejo furioso persiguió a los vendedores, lo que aumentó la tensión. En Tradelfia se recurría a los métodos transmitidos por generaciones. Oraciones por la lluvia, sacrificios de animales e insistencia en las costumbres. Aunque hubo intentos de introducir métodos de riego modernos, los ancianos los vetaron por ser contrarios a la tradición. La sequía provocó hambruna, y muchos jóvenes optaron por huir hacia regiones más abiertas, especialmente hacia Terraforma, la verdadera caridad. En medio de la crisis, destacó el contraste en la forma de ayudar a los más necesitados en Terraforma. Las iglesias, fundaciones y hasta individuos adinerados ofrecían donativos o ayudas puntuales. No había una ley que los obligara a ser solidarios, sin embargo, la solidaridad nacía espontáneamente. Los beneficiarios de esa ayuda se sentían agradecidos y muchos, tras recuperarse, retribuían con trabajo, servicios o contribuciones para sostener otras obras benéficas. En Estatión, el Consejo exigía a los ciudadanos un impuesto adicional para financiar los subsidios de agua y alimentos. La ayuda llegaba a la gente, sí, pero se gestionaba con tanta burocracia que muchas provisiones se quedaban en almacenes oficiales o se repartían tarde. Además, quienes pagaban ese impuesto se sentían obligados y resentidos, mientras que los beneficiarios no siempre valoraban la ayuda de la misma manera que si hubiera sido voluntaria. En Tradelfia, las familias se ayudaban según la jerarquía, los clanes principales se aseguraban de tener suficiente comida, y las familias menos influyentes debían conformarse con las sobras. No se veía una verdadera compasión universal, sino una estricta fidelidad a la estructura tradicional, tecnología y emprendimiento. Varios inversionistas y mercaderes de reinos lejanos llegaron a Armonaria buscando oportunidades de negocio ante la crisis. Su experiencia serviría para ilustrar aún más la disparidad entre los condados en Terraforma. Se asombraron de la facilidad para establecer tratos, podían asociarse con artesanos y campesinos locales sin mayor restricción. Se construyeron invernaderos, canales y depósitos de agua a gran escala, financiados por inversores externos y comerciantes locales. El intercambio fluía con rapidez y, aunque no todo funcionaba a la primera, la competencia obligaba a los proyectos menos eficientes a mejorar o a quedar atrás. En Estatión, los inversores topaban con interminables requisitos legales. Para importar tecnologías o asociarse con productores, necesitaban obtener la aprobación del Consejo y pagar altos aranceles. Esto espantó a muchos mercaderes que optaron por marcharse o actuar en la sombra, incrementando la corrupción y los sobornos. En Tradelfia, la sola idea de introducir maquinarias avanzadas chocaba con la cultura local. Por respeto a los ancianos, los visitantes desistieron de tratar de modernizar la producción. Todo quedaba congelado en una antigua época. Intercambio comercial y cultural. En esta época de grandes retos, Terraforma se alzó como un centro de comercio para la región. El lago que compartían los tres condados se convirtió en una vía crucial. Barcos con provisiones y equipos surcaban sus aguas rumbo a Terraforma, donde podían comerciar libremente. Desde allí, parte de los bienes llegaba con ciertas complicaciones a Estatión y, en menor grado, a Tradelfia. No solo se intercambiaban mercancías, sino también ideas. Científicos, inventores, educadores y artistas vieron en Terraforma un lugar donde podían exponer sus conocimientos y encontrar mecenas sin demasiadas barreras. Se organizaron ferias, exposiciones y concursos, dando paso a un florecimiento cultural que contrastaba con la rigidez de Estatión y la resistencia al cambio de Tradelfia. La crisis que se agrava y las reacciones. Mientras tanto, la sequía continuó.
En Estatión, la falta de producción interna y la imposición de controles crecientes generaron un desabastecimiento alarmante. El Consejo, en su afán por mantener los precios artificialmente bajos, redujo la ganancia de los productores a la mínima expresión, lo que los empujó a abandonar sus campos. El gobierno se endeudó comprando productos a Terraforma a precios de mercado, para luego venderlos a sus ciudadanos por debajo de ese costo. La bancarrota estatal era cuestión de tiempo. En Tradelfia, la hambruna se volvió tan grave que incluso algunos ancianos empezaron a repensar sus costumbres. Sin embargo, la mayoría se aferraba a las tradiciones, culpando a los dioses de la sequía en lugar de fomentar soluciones más prácticas. Esto generó disputas internas, y varias familias jóvenes emprendieron el éxodo definitivo hacia Terraforma, el rumbo de cada lugar. Tras muchas penurias, los tres condados encararon un inevitable punto de inflexión. Terraforma se consolidó como tierra de oportunidad. Aun con los altibajos de la sequía, la adopción de tecnología y la libertad para emprender potenciaron su recuperación. Además, la caridad voluntaria y la cooperación surgían de manera genuina, sin imposiciones, reforzando los lazos comunitarios. Estatión, al borde del colapso, tuvo que introducir reformas tardías, bajar impuestos, eliminar algunos controles de precios y permitir inversiones externas sin tanta burocracia. Esto calmó un poco la crisis, pero la transformación no fue inmediata. Demasiados años de dependencia estatal dificultaban que la población asumiera la responsabilidad individual de la noche a la mañana. Tradelfia, desgastada por la hambruna, vio marcharse a un gran número de jóvenes. Los ancianos que se quedaron mantuvieron las tradiciones a toda costa, pero con un condado en clara decadencia. Un grupo minoritario, integrado por algunos líderes más sensatos, abogó por una apertura limitada a la modernización, aunque el cambio prometía ser lento y conflictivo. Solidaridad y dignidad. Con el auge de Terraforma, se multiplicaron los grupos de ayuda que brindaban alimentos y agua a los más necesitados de Estatión y Tradelfia, e incluso ofrecían asilo a quienes deseaban iniciar una nueva vida. La ayuda no era obligatoria, provenía de agricultores prósperos, filántropos e iglesias que movilizaban recursos recogidos en donaciones. Muchos beneficiarios expresaban gratitud sincera, y al recuperarse o establecerse, se ofrecían como voluntarios para continuar la cadena de ayuda. Era evidente la diferencia entre esta caridad voluntaria, que generaba vínculos de gratitud y reciprocidad, y la impuesta por autoridades, caso de Estatión, que a menudo engendraba resentimiento, apatía y de las enseñanzas del pasado. Con los años, Armonaria quedó marcada por la experiencia de la Gran Sequía y las reacciones de cada condado. En Terraforma persistió la convicción de que la libertad y la responsabilidad individual impulsan la innovación y la solidaridad auténtica. Se consolidó la creencia de que el gobierno debe limitarse a proteger derechos y arbitrar conflictos, dejando que las personas decidan en su esfera privada. En Estatión, finalmente, el Consejo comprendió que un control excesivo termina asfixiando la producción y la creatividad. Empezó a desmantelar algunas estructuras burocráticas y a permitir precios libres en más sectores, aunque la transición sería larga y tensiones internas. En Tradelfia, la rigidez cultural siguió frenando el progreso. Si bien una fracción del pueblo buscaba reformarse, la mayoría continuaba en una espiral de declive, temiendo que abrir las puertas a la innovación implicara perder su esencia. Conclusión: la senda de la libertad. La historia de estos tres condados relata la importancia de la libertad como motor de la prosperidad y la responsabilidad personal como fundamento de una comunidad sana, en la que cada individuo puede descubrir y explotar su potencial al máximo, mientras los regímenes que confían en el control, la coerción o la conservación extrema del pasado tienden a generar escasez, dependencia y resentimiento. Las sociedades que permiten la libre iniciativa y en las que la caridad brota de la voluntad y no de la obligación construyen verdaderos lazos de confianza y progreso. Cuando la naturaleza puso a prueba a los habitantes de Armonaria con la sequía, Terraforma demostró que la innovación y la solidaridad voluntaria resultan mucho más efectivas que los controles draconianos o la negación del cambio. Y aunque cada condado siguió su sendero, quedó en la memoria la fuerza de la libertad para forjar oportunidades, la nobleza de la caridad sincera y el triunfo de la responsabilidad individual sobre el paternalismo. Así termina este extenso relato, recordándonos que la libertad, aun en medio de la adversidad, es el mejor camino para encender la chispa del ingenio y el corazón de la verdadera generosidad.